Este es un video instructivo, no es un consejo legal. Consulte a su abogado para cualquier pregunta legal que pueda tener. En este video vamos a hablar sobre la deposición. Es más o menos lo mismo que una declaración. Y este video es para los daños personales, accidentes fuera del trabajo. ¿Qué es la deposición? La deposición es un procedimiento legal, no es formal, típicamente en la oficina del otro partido, o más bien en la oficina del abogado del otro partido. Va a haber una reportera de la corte, va a haber un intérprete y yo, o su abogado, si no es mi cliente. Aunque el procedimiento no es formal, va a declarar a decir la verdad, va a jurar a decir la verdad bajo penal de perjurio. Eso quiere decir que el juez tiene el poder de castigarlo si no dice la verdad, y puede ser castigo con multa, con cárcel o multa y cárcel. Pero más importante, no debe de mentir simplemente porque no podemos defender mentiras, ¿okay? Es muy dificultoso. Y sabemos cuando están mintiendo. Por ejemplo, si le hacen preguntas y dice que no sabe 30, 40, 50 veces, es muy obvio que está mintiendo. También el abogado del otro partido puede tener el expediente médico frente a él o ella. Tuve un caso en el cual la abogada del otro partido estaba leyendo del expediente médico y haciéndole preguntas a mi cliente. Le preguntó que si se había lastimado la rodilla izquierda y dijo que no. Y le preguntó que si jamás y insistía que jamás. Y le hizo como 30 preguntas del expediente médico y mintió en todas las preguntas. Sabiendo que ahí tenía el expediente médico, siguió insistiendo. Y yo lo estaba viendo y me sentí mal, pero el abogado del otro lado estaba bien contenta porque el valor del caso se bajó. Perdió más de la mitad de su valor el caso, porque una de las cosas que están haciendo los abogados es evaluando a la persona a quien le están tomando la deposición. Quieren saber cómo van a presentar en frente del jurado, si van a ser buenos testigos o si el jurado piensa que no merecen compensación. Y por eso es de que es mejor simplemente decir la verdad durante una deposición. Hay que hablar un poquito sobre los abogados. Los abogados en realidad son de una categoría o de la otra. Son de los buenos o son de los malos. Y me refiero al talento, no a que si es el lado bueno o el malo. Porque un buen abogado, un abogado de primera, es amistoso y agradable. Y si no tiene cuidado, le va a ganar la confianza. Y nunca se debe confiar en el abogado del otro lado. ¿Ok? No crea que el abogado tiene la intención de ayudarle. No crea que el abogado del otro lado tiene la intención de escucharlo para ayudarle. ¿Ok? No es una oportunidad para desahogarse y decirle todo lo que quiere contarle al otro abogado. No es un abogado que le interesa escuchar sus quejas. El otro abogado lo único que quiere hacer es pagarle cero. Esa es la intención del otro abogado. Si pueden ganar el caso tal de que no le tienen que pagar nada, eso es la meta del otro abogado. Siempre confíe en su propio abogado. Por más malito que crea que es,
Si nomás tiene unos 6 meses de experiencia, de todos modos confía en su abogado. Su propio abogado le va a ayudar, va a hacer todo lo posible para ayudarle, aunque sea uno con 6 meses de experiencia. Le va a ayudar más que el otro abogado del otro partido. El del otro partido no es una persona que puede confiar. ¿Ok? Si un abogado de los más malitos, van a ser diferentes. Ellos más o menos no les importa, van a actuar como si no tienen el menor interés y a veces se enojan. Pero si ve a alguno de los abogados que le está haciendo preguntas, típicamente es un solo abogado, pero a veces hay más. Pero si ve que se enoja, ve que le empieza a gritar, eso quiere decir que estamos ganando. So, manténgase tranquilo, ¿ok? Y nunca, nunca peleé con el otro abogado. Y no digo que a golpes, tampoco a golpes, pero me refiero a palabras. No peleé, no, no ignore las preguntas, no se comporte mal de ninguna manera, siempre con dignidad y con respeto, trate a todos con dignidad y respeto. No porque esa parte del proceso, pero es porque vamos a mostrar que este es un buen testigo y así se hace, comportándonos bien. ¿Ok? Con eso en mente, hay que hablar sobre la vestidura. ¿Cómo vestirse? So, se va a vestir apropiadamente, como si va a ir a corte, como si va a ir a la iglesia o como si va a ir a una fiesta. Bueno, todo depende de la fiesta, pero tiene que ir vestido apropiadamente, como si va a la iglesia. Ah, no quiere, no queremos que se vea como un pandillero, como si vive en la calle, como si vende droga. ah, y si no, y si no es una persona rica, no se va a vestir como una persona rica. Si instala drywall, no se va a vestir como un gerente de banco. Si es un gerente de banco, entonces ok, vístase como un gerente de banco. ¿Ok? Um, no usa ropa extraña. Por ejemplo, uno de mis compañeros tuvo un cliente que se vistió con un traje de Kung Fu. Se parecía como de Bruce Lee. Y eso no está bien, eso da una mala impresión y baja el valor del caso. ¿Ok? Si tiene tatuaje, oculte lo más que pueda. No traiga sombreros, no traiga cachuchas, no traiga gorros. Si usa lentes oscuros, se los tienen que quitar antes de comenzar la deposición. Ahora hay que hablar sobre cómo contestar. Va a usar palabras de verdad para contestar, ¿ok? No la cabeza, ¿ok? Así así no se contesta. Tiene que decir sí o no y usar palabras de verdad. Y diga la verdad, siempre la verdad. Si le hacen preguntas que no puede contestar porque no sabe cuál es la respuesta, no adivine, simplemente diga que no sabe. ¿Ok? Pero no vaya a decir que no sabe todas las preguntas porque sabemos que no está diciendo la verdad. ¿Ok? Si sabe la respuesta, tiene que dar la respuesta. Si no sabe, simplemente diga que no sabe. Si por alguna razón está distraído o distraída y no escuchó la pregunta, simplemente diga que repita la pregunta otra vez. Si no, podría repetir la pregunta, por favor. Y se la vuelven a repetir, no hay problema. Si no entiende la pregunta, diga que no entiende la pregunta. Eso pasa muy seguido. A veces hacen preguntas que están muy complicadas porque así hablan los abogados. Y si la pregunta está muy complicada, no adivine. Diga que no entiende la pregunta y se la van a preguntar en una manera diferente. Ah,
Una de las cosas que necesita distinguir es la diferencia entre un estimado y adivinar. So, un estimado es cuando sabe más o menos cuál es la respuesta correcta. So, por ejemplo, si le preguntan a qué velocidad iba, entonces te puede decir entre 20 y 40 millas por hora. No, si no sabe exactamente y nunca va a saber exactamente, se da una respuesta así. Y ese es un estimado. Y ese es el mejor modo de responder, es responder con los estimados. Si le pregunta, por ejemplo, cuando empezás la terapia con el quiropráctico, entonces no va a decir, fue agosto primero de 1999, ¿ok? A las 10 de la noche. No va a decir algo así, ¿ok? Lo que va a decir es, más o menos fue en el mes de agosto del año 2020 o lo que sea. Pero es un estimado. Y así la respuesta está correcta y así no puede decir, no me acuerdo, porque es cierto que no se va a acordar el minuto, o maybe el día, tal vez la hora, pero lo más probable es de que se va a acordar el mes. Se puede decir más o menos como agosto del año 2021. ¿Ok? Así se responde, es un estimado. Y adivinar es cuando no tiene ni la menor idea. Por ejemplo, si le pregunto de qué color es mi perro y usted contesta que es blanco o negro o chanito o pardito, no va a estar correcto porque está adivinando, no tiene ni la menor idea. Y en realidad no, ni siquiera tengo perro. So, puede ver que eso es adivinar, porque nunca puede saber la verdad, porque nomás está adivinando. Ok, cuando conteste la pregunta, tiene que contestar solamente la pregunta. Y le voy a decir o dar un ejemplo. So, le pregunté a mi mamá que si ella cree, que si cree que los guayabos dan fruta de sabor diferente, aunque tengan las mismas condiciones de agua y sol. Y ella me contestó más o menos como así. Me dijo, fíjate que sí, cuando yo era una niña tenía un guayabito que estaba cerca de la casa de mi tío Santiago. Él vivía rumbo hacia Jesús María antes de llegar a una ladera que le decían el Tambo. Y por ir a ver si tenía guayabos, mi guayabito siempre me ponía unas sandalias rositas que tenían unas florecitas. Y tu abuela, que en paz descanse, siempre me regañaba porque las ensuciaba y las guardaba sucias. Pero ahora, y esas son sus respuestas típicamente, y no porque está viejita, pero porque siempre ha hablado así. Y si usted tiene ese problema, necesita reconocer y recordarse de que nomás va a contestar la pregunta. So, en este caso, la respuesta es, pienso que sí, pienso que no. Eso es todo. Así se contesta. La única excepción es más después, y le voy a decir en detalle cuál es. Ok. Durante la deposición va a haber un intérprete y el intérprete va a escuchar la pregunta o se la va a traducir cuando está hablando el abogado y usted tiene que tener la paciencia de esperar a que el intérprete termine. Si el intérprete está hablando y usted conoce o reconoce la pregunta que le preguntó el abogado y sabe cuál es la respuesta y puede contestarla, de todos modos espere a que termine el intérprete. Una de las razones es de que tenemos que mostrarle respeto al intérprete y la otra porque es más dificultoso para la reportera de corte de grabar lo que se preguntó y lo que se contestó si se están empalmando. ¿Ok? Alright. En estos casos tenemos que comprobar ciertas cosas. So, hay pruebas y las pruebas las tenemos nosotros tenemos que comprobarlas. Una de las cosas que tenemos que comprobar es que el otro partido falló.
que le debe una obligación y que falló en esa obligación. Y nosotros, basado en los datos que tenemos, ya sabemos que vamos a ganar con un 99%, con un nivel muy alto de seguridad. ¿Okay? Casi estamos seguros que vamos a ganar. Por eso aceptamos el caso. Usted no tiene que hacer nada más en ese sentido. Lo que tiene que hacer es poner atención a la pregunta de que si el otro abogado trata de cambiar la obligación, de hacerlo verse como si usted hizo algo mal, de ponerle la obligación a usted, entonces tiene que responder correcto. Okay? So, por ejemplo, si le pregunta qué podrías haber hecho para que no ocurriera el accidente, entonces no se ponga en pánico que usted no hizo nada mal, so la respuesta es nada. El que falló fue el otro partido, el que controló el accidente fue el otro partido. El otro partido es el único que causó el accidente, no usted. Eso simplemente es nada. Y esas son las preguntas que tiene que poner atención, es de que si tratan de culpar a usted, tiene que poner atención y dar una respuesta adecuada. Otros daños que tenemos, otras cosas que tenemos que comprobar son los daños. Y hay dos categorías de daños, los daños económicos y los daños en general. Los daños económicos son para todas las cosas que le podemos poner precio. Por ejemplo, si le preguntan del sueldo, sabe cuántos días perdió de trabajo, su doctor le dio una nota y le dijo, no trabaje 7 días y gana $200 al día, son los 7 por 200, que son 1400, o esa va a ser su respuesta. Costos médicos igual, le llega un cobro de la ambulancia y desde 1500 sabe que son 1500. Donde es más complicado son los daños en general. Por eso necesita pensar de todas las actividades que podía hacer, que ya no puede hacer o que puede hacer solamente con problemas. Tiene que pensar sobre las relaciones que se impactaron, de sus amistades y su familia, del dolor que ha sufrido, de la inconveniencia que ha tenido, del estrés que ha sufrido, de la ansiedad. Piense de cómo ha vivido después del accidente, comenzando en la mañana cuando se levanta. Por ejemplo, puede tener dolor de cabeza, dolor de hombros, dolor de espalda, y luego se baña maybe, y maybe no puede rasurarse, maybe tiene problemas cuando usa el shampoo, cuando se quiere jabonar, o se le cae el jabón y no lo puede recoger. Detallitos así que es una inconveniencia en realidad. Y en ciertas ocasiones también causa mucho dolor a actividades simples. ¿Ok? Y piénselo todo el día. Se levanta en la mañana, maybe se baña, maybe se rasura, maybe prepara comida, luego se sube en su carro, cuando está manejando tiene estrés, maybe ansiedad, llega al trabajo, los trabajadores con los que comparte el trabajador, al trabajo a lo mejor creen que se está haciendo flojo o que es flojo, a lo mejor le están presionando a que trabaje más duro porque no puede. Hay muchas cosas así y eso es lo que tienen que pensar, cómo le impactó. Y tener buenos ejemplares y le preguntan por caso que le pregunte. Y si no le preguntan, está bien, no es gran cosa, pero prepárese pensando en todas estas cosas para que los pueda contestar. Otra cosa que tenemos que comprobar es el tratamiento médico. Y el tratamiento médico no nomás es tratamiento médico, tenemos que comprobar que era razonable y necesario. Por ejemplo, si fue a ver un quiropráctico por un periodo de 4 meses, entonces tiene que mostrar que fue necesario y razonable. Y si le preguntan que si le ayudó y dice que no, entonces ya no es razonable o necesario. El otro partido no tiene que pagar si no es necesario o razonable. Si hay un lugar donde le dan terapia de aroma,
que tiene vista al mar y le cobran $500 la visita, pero puede ir a otro lugar donde nomás le cobran $50 la visita o $100 la visita. Entonces ese lugar también no es necesario o razonable. Entonces el otro partido nomás tiene la obligación de pagar lo razonable y necesario. Si puede obtener el servicio por $100 por visita, pero está pagando 500, entonces el otro partido nomás tiene la obligación de pagar 100, no 500. Si ve a su doctor de cabecera y le da una receta para medicamento para el dolor, pero usted insiste que le saquen radiografías y el doctor dice que no, y si y sigue insistiendo, el doctor le dice que no las necesita, pero usted va a otro lugar y le sacan las radiografías, el otro partido no tiene que pagarlo también, porque no es razonable o necesario, porque no fue algo que lo recomendó el doctor, fue algo que usted decidió hacer. Ok. Y ahora hay que hablar de lo que no debe de hacer. Y lo primero es revisión de documentos. Nomás revise los documentos que son sus respuestas a los interrogatorios y la notificación que trae la dirección en donde va a ocurrir la deposición. Es todo. No revise ningún otro documento. Si alguien de mi oficina o de su abogado le dice que necesita traer algo, si necesita revisar algo, entonces lo hace, pero no de su propia parte. De su propia parte no hay ninguna razón por qué revisar documentos. Y cuando revisa documentos, tú lo que vas a hacer es crear problemas cuando va a la deposición. Le van a preguntar cuáles fueron, en dónde están y quieren copias. ¿Okay? Todo eso puede causar problemas. O mejor, no revise ningún documento, es más fácil. El teléfono, deje el teléfono en su carro. Si no trae carro, ok, tráigalo si necesita llamar a alguien para su ride. Pero si no necesita llamar a alguien para su ride, no lo traiga, no lo necesita. No va a estar haciendo ninguna llamadas. Y, y si lo trae para su ride y le preguntan de algo, y si usted cree que la respuesta está en su teléfono, no diga que cree que está en su teléfono, ok, deje el teléfono en paz. Okay. Alright. Bolsas. No traiga bolsas. No necesita bolsas. También esto ocurre con bastante frecuencia que muchas personas traen bolsas y las traen llenas de papeleo y de recetas y botellitas de recetas y cosas así, pero no es necesario, no los necesita y no le va a ayudar el caso tampoco. Ni los documentos que revise, ni su teléfono, ni la bolsa le va a ayudar el caso. También no es una oportunidad para presentar su evidencia o para comprobar su caso. Si tiene más evidencia, necesita llamarme o llamarle a su abogado y hablar sobre qué es lo que tiene. El tiempo cuando debía haber entregado la evidencia es cuando estaba respondiendo a los interrogatorios. Y ahora ya en realidad es muy tarde. Esta no es una oportunidad para presentar su caso. Y como le dije anteriormente, no es una oportunidad para desahogarse o para dar sus quejas. El abogado del otro lado no está para ayudarle. El abogado del otro partido no quiere pagarle nada si es posible. Va a hacer todo lo posible para disminuir lo que tienen que pagar. Ok, últimamente no traiga otras personas que no tienen nada que ver con el caso. No las van a permitir porque no son permitidas. El código prohíbe que entren personas que no tienen nada que ver con el caso. Okay. Alright, y eso es todo. Si es mi cliente, vamos a tener que hablar personalmente, privado,